Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Bruno Perón y les quiero desear una muy cordial bienvenida a nuestro webinario de Class Education el día de hoy, 18 de mayo 2021. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre, cada martes y cada jueves que hacemos estos espacios informativos. Y recuerden que los hacemos por parte de Class Education para darles información veredicta, información muy importante para que tomen buenas decisiones con respecto a sus estudios en Canadá. Antes de empezar, les quiero recordar que estamos grabando este webinar y toda la gente que se haya registrado al webinar recibirá una grabación del mismo el día de mañana. También estamos en vivo en la plataforma de Facebook, en nuestra cuenta de Class Education, en Facebook Live, en YouTube y también en Twitter. Y el gran equipo de Class Education está ahí a sus órdenes para contestar a sus preguntas, tomar sus comentarios. Nos los van a pasar aquí en el webinar para ir contestando a la mayor cantidad de preguntas posible durante este espacio. Entonces, les quiero comentar eso. Hay mucha gente que no conoce quién es Class Education todavía. Les quiero comentar un poquito quiénes somos y quién es la empresa que le está dando esta información. Class Education es una empresa canadiense. Yo mismo, un servidor, les hablo el día de hoy desde Vancouver, Canadá. Tenemos 27 años de experiencia en la industria. Somos la empresa número 1 en educación superior en Canadá. Somos especialistas en educación superior en Canadá. Trabajamos hoy día con más de 300 instituciones canadienses y hemos enviado más de 10,000 personas, tanto de México como de América del Sur, a estudiar a Canadá a lo largo de esos años. Y seguimos creciendo en ese sentido. Tenemos 7 oficinas en la República Mexicana, oficina en Canadá, y pronto también oficinas ya en América del Sur también. Entonces, eso es quienes somos. Nos dedicamos a dar información a la gente que desea estudiar en Canadá, como decía yo, y en ese sentido ofrecemos una gama muy amplia de servicio, empezando con la consultoría educativa, que para mí es lo más importante, es decir, ayudarlos a encontrar la mejor institución para sus necesidades. Pero todo el proceso de aplicación, juntar los documentos, dónde van a quedarse a vivir en Canadá, los seguros médicos para viajar a Canadá, los trámites de visado para que puedan estudiar y trabajar mientras están aquí en Canadá. Todos esos servicios los ofrecemos, incluyendo la coordinación del viaje, la recepción en el aeropuerto, la traducción de documentos, la revalidación de estudios, todo al fin, todo lo que uno necesita para venir a estudiar a Canadá, lo ponemos a asesorar con eso. Entonces, es un servicio all inclusive, como decimos en inglés, llave en mano, pero al mismo tiempo también es un servicio a la medida. Es decir, varios de nuestros clientes tienen ya parientes o amistades que viven aquí en Canadá y se arreglan entre ellos para vivir con ellos. Entonces, si el caso, si hay servicios que ofrecemos que no necesitan, no hay ningún problema, solamente los quitamos de lo que tenemos que hacer y sale un poco más económico todo el trámite para ustedes, ¿ok? Entonces, eso es quién es Class Education, una empresa orgullosamente canadiense, ubicado en México y en Canadá y pronto en América del Sur también. Y estamos aquí a sus órdenes para ayudarlos, para darle información y asegurarnos que sus planes vayan buen camino y esperamos poder apoyarlos en sus próximos planes de estudios en Canadá, ¿ok? Como es costumbre, el día de hoy tenemos una escuela canadiense que nos acompaña. En ese sentido, la escuela se llama LBPSB. Es una escuela que se ubica en la región de Montreal. Les doy unos datos rápidos antes de presentarle a mi invitada del día de hoy, que nos va a hablar más a fondo de los programas, del centro, cuántos años tiene y todo eso, y también de todos los aspectos de relación con Montreal y los programas que ofrece esa institución. Entonces, Lester B. Pearson, que es el nombre de un ex primer ministro canadiense, por cierto, es una escuela pública. Tienen 2 tipos de programas, todo lo que son high schools y también educación postsecundaria, que es educación vocacional. Está en la ciudad más bohemia de Canadá, que es Montreal, en la provincia de Quebec, mi provincia natal también, donde se habla francés, pero también inglés. Ofrece programas de high school y diplomas en estudios vocacionales. Tienen más de 4,000 alumnos. 800 de esos son internacionales de 25 países
no sé, de varios países, pero 25 son programas, son 25 programas vacacionales que ofrecen en las diferentes sedes, perdón. Son programas siempre basados en la alta demanda laboral de la región de Montreal, como siempre es el caso con los colleges. Todos los programas cuentan con prácticas profesionales, eso es muy importante para la formación en Canadá. Áreas de estudio son Arts, Administration, Commerce and Technology, Beauty Care, Building and Public Work, Electrotechnology, Food Services, Tourism, Motorized Equipment, Maintenance, Health Services y otros. Tienen convenio con varias empresas grandes en la provincia de Quebec, como Telecom, como Videotron, que son empresas muy, muy importantes en nuestra provincia de Quebec. Como saben, mientras uno está estudiando, puede trabajar medio tiempo en Canadá mientras está estudiando, y los salarios, digamos que en Montreal o en Quebec, el salario mínimo, digamos, si fuera el peor escenario, nos da un ingreso más o menos de $1,100 por mes, pero digamos que los que trabajan medio tiempo mientras están estudiando están ganando entre $1,200 y $1,600 canadiense por mes trabajando medio tiempo. El costo de vida en Montreal, como a lo mejor lo saben, es mucho más económico que varias ciudades como Toronto o Vancouver en Canadá, entonces hasta un 30% más económico. Y como Estudia Pearson es una escuela pública, está 100% elegible al famoso Postgraduate Work Permit, que es el permiso laboral de 3 años que uno puede lograr después de graduarse. ¿Ok? Entonces, esos son datos rápidos que les quiero dar para ponerles un poco en contexto. Y con eso les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es Véronique Marin. Véronique es la directora de reclutamiento internacional para Estudia Pearson. Véronique, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Thank you for having me. Very happy to be here again. It's nice to see you again, Veronique. I know it's a little bit later for you in Montreal. It's 8:30 already in Montreal. So I've already given the generalities about Estudia Pearson. I'm sure our audience would like to know more about these programs, about the benefits of studying in Montreal, and also studying at Estudia Pearson. So I'll let you go ahead with your presentation. I'll be standing by. And after that, we'll take some questions together, okay? That's fabulous. Thank you. So we'll start the presentation with a PowerPoint. So thank you very much for agreeing to be here and having me again. It's really a pleasure for us to showcase what's really great about the Estudia Pearson School Board, but also studying in Montreal and in Quebec as a destination. So let's move to the next slide and see what we have to offer. I think Jess is going to do that for me. So I'm just going to wait until perhaps Jess can move to the next slide because I don't have access. So let me keep talking until we figure out how to move that slide. So Estudia Pearson School Board, as Bruno mentioned, is located in Montreal, one of the most beautiful cities in North America, actually. And we're really proud of the programs that we have to offer our international students. In our school district or in our school institution, we have 6 different campuses, and they're all located not very far from the downtown core. So, Veronique, yeah. Sorry, Jessica tells me you can move your presentation. You have the control. Okay, I don't seem to be having the control on my end. Oh, here we go. Thank you. So I mentioned earlier that Quebec is a beautiful city, a beautiful province, but Montreal being a particularly beautiful city, very, very rich in culture, in nightlife, restaurants, a city that people very much connect with because it looks very European. So it's something to consider when international students are looking to study in Canada. Definitely Montreal should be one of the choices that you consider outside of Toronto and Vancouver, Montreal being a really beautiful city. In Quebec, we have beautiful scenery, but we have beautiful seasons and culturally rich urban spaces, as I mentioned. So here's a few images to share with you. Montreal in particular is ranked top for international students, and the reasons for that mostly is because, like I said, the nightlife, the accessibility to part-time jobs. Bruno mentioned earlier that we also are considered 30% cheaper for the cost of living
in Montreal. So this is important for an international student because this allows them to put their money to good use. And so your money goes a lot further if you decide to study in Montreal. The other important thing to note is that Montreal is a hub for artificial intelligence, for anything that has to do with construction, health. These are industries that are very vibrant and very accessible to our international students. So these are just images to show you the beauty of the city. Or we love our festivals, of course, and hopefully after COVID, they will come back soon, and the architecture that you will see throughout the city. So let's talk a little bit about the Leslie Pearson School Board. So we are the second largest English public school board in the province, and we're really proud of the fact that we have the highest graduation rate in the province. It's really important to consider a public school system when you're looking to study abroad. We are infrastructures that are completely funded by the government, and our first mission, of course, is to educate students, and students domestic as well as international students. As I mentioned, we have 6 vocational campuses that are separate, and the reason we have 6 different campuses is so that we can have infrastructures dedicated to the programs that each of the campuses offer. So for example, one campus will do automobile mechanics, and we'll need the whole infrastructure for that, versus another campus which will be focused more on the tourism and maybe the cooking programs. I also want to mention that compared to other institutions, the percentage of international students in our classrooms is quite small, which means that international students will have a very immersive and very diverse experience, meeting people from all over the world, but particularly Canadian students. And this is really important when you're looking to expand your horizons and study abroad. So I'm just going to skip over to, as we mentioned, there are many different fields, and our programs span a whole number of industries. And so we're confident that each student will be able to find a program that interests them. So I won't go through the list because Bruno did go through it before, but you can see here quite an array from arts to tourism to technology to the health services. We're going to get into that a little bit more in a second. So what's important to understand with, with our programs is that the programs that are considered to be eligible for the PEQ. So the PEQ is a provincial immigration program that allows students to use vocational programs such as these in order to access permanent residency in Canada. So in order for a program to be eligible, it must be 1,800 hours. So for those of you who are more familiar with semesters, this is the equivalent of 2-year programs. So I've listed for you here the programs that are under that category, so 1,800 hours, and they are diploma programs which will yield what we call a DEP, so a diploma in vocational studies. So the ones that are of interest are residential commercial drafting, computing support, interior decorating, visual display, beauty care specialist, installation of telecommunication equipment, culinary arts, automobile mechanics, health assistant and nursing, and medical office specialist. So I'm highlighting these in particular because of their eligibility under the PEQ. So let's just look at them quickly one by one. So residential commercial drafting is a program that's really super interesting to people who either have a background in architecture or who want to work in construction or in engineering. And they will learn a lot of the software and be the ones to support firms that need plans and who are developing architectural or construction projects. By the way, the pictures that you're seeing on this PowerPoint presentation, as well as the video that started this presentation today, are all pictures taken in our centers and in our campuses. So it's really important because sometimes you see this, some materials, marketing materials from different schools, and you want to be confident that what you're seeing in front of you is actually the experience that you're going to have as a student in our campuses. So I'm really proud of the fact that all of these pictures are real students, and these are actual pictures taken in our various campuses. So interior decorating and visual display is another very popular program because it really taps into students who have an artistic set. So you'll be learning about graphic design and supporting the industry of interior decorating and maybe even construction a little bit.
Beauty care specialist is also a very popular program. So as it indicates to you, this is training that will allow you to work in this industry. At this particular campus, we also have an actual salon or a beauty shop, if you want to call it, where actually clients will come and get services from our graduate students. Here's another program that's also super interesting, is installation and repair of telecommunication equipment. Again, this is an industry that's booming here in Quebec. As Benoit said, we have links with many big employers, Videotron, Bell Canada. And this gives me an opportunity right now to let you know that each one of these programs that I'm showcasing here today have a direct link to employment, because the government considers that these are programs that will support a lack or a shortage, if you want, in the labor market. So when you're taking these programs, not only are you learning the actual skills, and you'll be training in them and actually doing internships with them, but you also have a very, very high degree of employability after. So we'll address a few of those points in a minute, but give me an opportunity to tell you that students in this particular program are almost 100% placed after graduation. Culinary arts specialist, as I mentioned, Montreal is known for its restaurants. So, you know, again, our graduates have the opportunity not only to do their internships in some of the best restaurants in North America, but often get hired right after graduation as well. So automobile mechanics, again, another popular program. And here it gives me the opportunity to let you know that just because it's an automobile mechanics program doesn't mean necessarily that you'll be working in cars. Many of our graduates take this program and then are hired by perhaps car dealerships, working in a service department of a car dealership, or even in sales. But this is the background that they might need in order to access those types of jobs. Again, the health programs are very, very important and also very much in need of employees post-graduation. So you see here, these are pictures again in our facilities. And finally, medical office specialist, which is sort of a spin-off of medical, but it includes the administrative assistant program, and that would be to work in either medical offices or even in the hospital. So let me just quickly just wrap up here and tell you a little bit about what you get, with our program. So the first thing is to note is that because we're a public institution, your diploma will be issued directly by the Ministry of Education. Why is that important? Well, first of all, it adds a level of credibility. So it's a diploma that that you'll be able to show with an official document, but it's also going to be recognized world over. So in other words, our programs are known and renowned throughout the world. So we call this a DEP, so a Diploma of Vocational Studies, and DEP is in French. And also these are competency-based programs, so they focus really on the needs of the employer. So you're not going to be doing a lot of extra classes. The focus will be on the competencies needed to exercise that particular trade or job in the industry. So super important, because that means that you're rapidly learning and a very specialized trade. A little bit about our infrastructures. As I mentioned, because we are government funded, our infrastructures are really state-of-the-art and they're constantly upgraded. We're really proud of the fact that, for example, in our health programs, we have simulator patients, just cutting edge stuff that necessarily will make you, the student, better trained if you want, and also ready to enter into the workforce. We have a wide range of programs, as we mentioned, and intakes or admission is ongoing, but the big intakes are August and January, like in most colleges. So here's a nice little diagram that kind of gives you sort of the benefits of taking a diploma program. So the first thing is that each of our programs include a workplace internship, and we help international students find those internships. So don't worry, it's hard for international students to have a network when they get here. So our teachers will help students find those internships. Any program, as Bruno mentioned, because our programs are post-secondary, all of our programs are eligible for a post-study work permit. Students are able to work off campus for 20 hours a week. And as I mentioned, very high placement rate and very good working conditions post-graduation.
So employability, I'll just mention a little bit more. As I mentioned, there's internship, and the great thing about an internship is not only that you learn you're not applying what you're learning, but you're also being exposed to employers even before you graduate. And I can tell you that many of our internship placements, our students end up being hired by those very same employers because they see the quality of the education that they've received and what type of employee they're going to be. So this is a really key element to our programs. Because, of course, they are offered by the government, as I mentioned earlier, there's a high correlation between the programs and the labor shortages in Quebec. So that ensures that we have an over 80% placement rate post-graduation. So learning French, of course, is an asset when you live in Montreal. All of our programs are offered in English. However, I just do want to mention that the government has recently implemented free French classes for international students. And that allows students to then even better integrate and get on their way to permanent residency if that's what they choose to do. Just a little bit about the prices. I know this is very small, but one of the things that we are very proud of and we know we can say is that our tuition is affordable compared to the rest of Canada. So in general terms, a 1-year tuition is in the range of $11,000 Canadian. There's some slight variations depending on the program. So a 2-year program will be in the range of $21,000 to $24,000 in tuition. So again, if you compare it to other institutions across Canada, you will find that these tuition fees are quite competitive. So what are the requirements? So students need to be 18 years of age. They also have to have a high school diploma. So your high school diploma will give you access to our programs. We need a level of English that's at the level of 5.0 IELTS overall. So it's an intermediate level of English. So this makes our programs actually quite accessible because for higher education in the rest of Canada, it tends to be a little bit of a higher English requirement. We're also very happy to say that we are accepting CAEL, in terms of standardized testing. So I know that that's something that Class Education would be able to offer. Also, just a note, students who study in Quebec must have a CAQ and study permit, but your counselors will support you at Class Education, will be able to help you through that process. And finally, students must have a health and hospital insurance before they start. So quickly, and we're almost done, just to let you know that the DLIs are separate. All of our campuses have their own DLI, so don't look for the Lester B. Pearson School Board under the DLI section. Each one of the campuses has their own DLI. And finally, I really invite our listeners to visit our website. It's a brand new website, and it's really full of information. So that completes the presentation time. I think, Bruno, we got into our minutes. That way we did. To answer questions, and it becomes much more dynamic that way. So I'm excited. Yeah. Thank you very much, Veronique. It caught a little bit in some places, and some people did mention I didn't hear a lot of. So I will say a lot of things that you mentioned. I'll say it in Spanish to make sure that everyone understood what you were saying in some certain places where it wasn't clear. Okay. But overall, I think we got the gist of it. So Lester B. Pearson is a very interesting institution in the Montreal area, and I want to really one of the big thing about studying in Montreal is how it is so much more affordable than other places in the country. So the cost of living is one thing. That's about 30% cheaper than other big cities in the country. But also the cost of tuition fee is dramatically cheaper than other places in the country. We're talking about $11,000 for a 1-year program, and anywhere between $21,000 to $24,000 for 2-year programs. That's on average $11,500, $12,000 per year, as opposed to other provinces where it could easily be $16,000, $17,000, $18,000, and $19,000 per year. So, you don't have to be a mathematician to do that. It's a lot. It's above 30% cheaper. So that's a very good news for a lot of our listeners. Quiero asegurarme que todo el mundo escuchó lo de los precios. Un año en Lester B, un programa de un año cuesta aproximadamente $11,000 canadienses y los programas de 2 años
que nos permiten obtener el famoso Postgraduate Work Permit, el permiso laboral de 3 años después de graduarse. Esos cuestan entre 21 y 24 mil dólares por los 2 años, ¿no? Lo cual se puede pagar por año e inclusive por semestre. Entonces podemos pagar conforme vamos avanzando en nuestra educación, ¿ok? Entonces, eso es mucho más económico que muchas otras provincias donde los precios empiezan a 16, 17 o más bien 18 hasta 19 mil dólares anualmente, ¿no? Entonces, Montreal siempre ha sido y sigue siendo una opción mucho más económica, no a costo de calidad, no a costo de nada más, que es una provincia más económica donde vivir. Y Montreal pues también tiene su fama, ¿no? Ya lo habló Veronique, que es una ciudad muy famosa, reconocida por sus festivales, por su joie de vivre, ¿no? Como decimos en quebecois. Y el quebequense, yo diría, me atrevo a decir que somos los latinos del norte, y nuestro gusto por la vida, por hasta la fiesta, ¿no? Pero bueno, nuestra calidad humana creo que es muy notable y la gente que ha visitado a Montreal lo reconocen, inclusive la gente también de otras partes del país aquí en Canadá. Muy bien, Veronique, let's talk about work opportunities upon graduation for your students. Would it be fair to say that 90% approximately of your graduates find work, some months upon graduation? Would that be fair to say? It is fair to say that. And like I said before, the exposure that they get to potential employers during their internship is what really makes that number, for sure, more real, and it's also the fact that, as I mentioned, the programs are in line with the needs of labor in our area. So those two factors make it about 90%, yes. Yeah. Y eso es muy, muy, muy importante. Y Veronique, permítame, es un punto aquí muy importante. En Canadá, todo lo que han escuchado sobre que Canadá necesita inmigrantes y que hay trabajos en Canadá, todo eso es cierto. ¿Ok? Yo les quiero decir que es cierto, tenemos muchas oportunidades laborales en Canadá. Lo que hace falta en Canadá es gente, y lo que ha elegido nuestro gobierno canadiense, la sección migratoria, ha elegido que la educación sea el vehículo para nutrir a este sistema migratorio, ¿no? Miren los datos que aparecen abajo de esta gráfica. En la parte de abajo dice que tenemos 1,100 nuevos pensionados diarios. Tenemos una población más grande en Canadá que la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, tenemos una población grande que se está jubilando. 1,100 de ellos se están jubilando diariamente en Canadá. Entre la tasa de nacimiento y la tasa de mortalidad, ahí no avanzamos, ¿no? Estamos igual. Y los inmigrantes que entran al país diario son alrededor de 650 al día. Entonces, eso nos deja una apertura o un vacantes de arriba de 500 cada día en Canadá, ¿no? Por eso cuando les digo que necesitamos inmigrantes a Canadá, es que sí los necesitamos para llenar los puestos que se están liberando por la gente que se está jubilando, ¿ok? Y allá el gobierno canadiense eligió al sistema educativo para llenar esos espacios. Obviamente vamos a seguir tomando refugiados y vamos a seguir tomando gente que invierten en Canadá a través de los programas de inversionistas y todo eso, pero digamos que la puerta grande está por la educación. Y sé que hay varios de ustedes que están estudiando ahorita y están interesados en esos programas, y por eso es tan atractivo Canadá, bueno, entre muchas otras razones, pero eso es un punto clave. Y en Quebec, sobre todo, es una realidad aún más presente. Quebec es una provincia con un crecimiento económico que va así, y va así antes del COVID. Durante el COVID se puso así, pero ya retomó vuelo otra vez, y es cierto que hay muchas oportunidades. Entonces, se los digo porque en Canadá también les gusta a los alumnos internacionales, porque llegan a Canadá, ya están aclimatizados, ya hablan el idioma. En Quebec además les enseñan el francés para que sean más compatible con más negocios y para trabajar con más gentes.
están certificados con las normalidades canadienses, entonces están listos para entrar al sistema laboral y participar en nuestra economía. Y eso es la gran oportunidad para muchos que están pensando ir a Canadá, no solo para estudiar, pero para estudiar, trabajar y emigrar también eventualmente. Okay? Entonces, un punto muy importante. Sorry, Veronica, I really wanted to drive that point real clearly because there is lots of opportunities in terms of work and also in terms of immigration. And it's a codependency between what Canada needs and what international students are looking for as well, right? Because we both have what we both want what the other has, right? Yeah, exactly. Okay, how about we take a few questions? We have a lot of questions, and some of them will already have been answered in what we talked. But I'd like to take some of the questions on the screen, please. Henry Rodriguez, those courses are full-time? Yes, they are. Yeah, they're all full-time. So the schedule is typically from 8 till 3 or 9 until 4, so 6 hours a day. Some options do exist to study in the evening, but most of our courses is offered during the day, 5 days a week. Okay, very good. DVS is the same as DEP? Yep, you got it. So why two words for the same thing? Because one is in French and the other one is in English. Perfect answer. And this is the reality in Quebec. There's a lot of things like this in Quebec because it's an officially bilingual province. There's always two acronyms for the same thing. So, good answer. Gustavo Castillo, buenas tardes. ¿Podrán repetir, por favor, cuánto cuesta estudiar un programa de un año en ese instituto? Ok. Gustavo, un año cuesta aprox $11,000 canadiense por un año y los programas de 2 años varían entre 21 hasta $24,000 por los 2 años. Entonces, más o menos otra vez 11,000 a $12,000 por año, según el área de estudio. Y también se puede pagar por semestre eso, ¿no? No tienes que pagarlo de un golpe ni por año, lo puedes pagar por semestre. Un semestre en Canadá es septiembre a diciembre, enero a abril es otro semestre y algunas instituciones también tienen un semestre en verano que es de mayo a agosto. Son 3 semestres máximo al año. Los llamamos semestre aunque sean de 4 meses, ¿ok? Hernández Palacio, can we find more information about the course on the page? Yes, so if you visit our webpage, you will see that under the programs, there'll be more information. For example, what are the topics being studied? What are the competencies? It's very detailed and it will give you a very good overview of what is included in each program. Okay. Y también a través de su asesor de Class Education, cualquier programa que necesitan les podemos enviar mucho más información nosotros, inclusive tener una llamada Zoom o WhatsApp o inclusive con el teléfono tradicional todavía lo hacemos. Y yo me atrevo a decir que si quieren tener una llamada con nosotros e incluir a Veronique, es una mujer sumamente ocupada, pero podemos negociar con ella un tiempo para que nos regale para nuestros clientes y aclarar cualquier duda que tengan sobre cualquier programa. Andrés Gallego, do students loan are reachable for foreign students? Okay, yes. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, Andrés. Tenemos una sección sobre financiamiento. Tenemos financiamiento de empresas en México y sé que en América del Sur hay otras empresas también que le pueden ofrecer financiamiento, pero en México ya tenemos alianzas estratégicas con empresas que ofrecen financiamiento para estudiar en el extranjero. Karen Bess, are there any scholarships available for graduate students? So we unfortunately do not have any scholarships. As a public institution, that becomes a little bit more complicated. But as we said earlier, studying in Quebec and in Montreal, you're already benefiting from quite a big savings in terms of cost of living and the tuition. So unfortunately, no, not in the form of a scholarship, but sometimes making the right choice for the right institution and the right destination could be the savings that you're looking for. Yeah. Sí, es lo que yo siempre digo también, Karen. Yo creo que las becas o los scholarships en Canadá se llaman
colegiaturas reducidas, se llaman oportunidades de trabajo mientras estudias, puedes trabajar tiempo completo en épocas de vacaciones y obviamente el famoso Postgraduate Work Permit que te permite trabajar hasta 3 años después de graduarte. Eso no hay ningún otro país en el mundo que ofrece esos beneficios para los alumnos internacionales y eso, en pocas palabras, son las becas canadienses. Porque también si ven esas colegiaturas son más económicas que varias instituciones privadas que existen en México. No sé si estás en México, Karen, pero en México instituciones privadas cuestan más que $11,000 canadienses por año. ¿Okay? Muy bien. A ver, tomamos una más. ¿Qué pasa si quiero estudiar en Canadá y tengo un esposo y 2 menores de edad? Okay. So I can answer that, but I know this is an immigration question, but in general speaking, that a student that has a student visa or a study visa can also request an open work permit for their spouse so that they can be accompanied by their spouse. And furthermore, their children can study in public institutions at no cost, so free of tuition. But this would be an immigration question that I would definitely recommend the team at Class Education can support you with. Así es, Carrie. Muy buena pregunta, Carrie. Y muchos de nuestros clientes desde todo 2020 nos han preguntado sobre estas, están en estas posiciones y varios ya están aquí, otros ya están en camino para llegar aquí y efectivamente son parte de los varios beneficios que ofrece Canadá como destino para estudiar. Y aquí están los beneficios que ofrece la visa canadiense, ¿no? Mientras estudias, puedes trabajar, tú como estudiante puedes trabajar medio tiempo. En épocas de vacaciones puedes trabajar tiempo completo. Al graduarte eres automáticamente elegible para un permiso laboral hasta por 3 años. Mientras estudias, si vas con tu pareja puede trabajar tiempo completo durante todo el tiempo de tus estudios y también el tiempo de tu permiso laboral de 3 años después. Y si no fuera suficiente, si tienen hijos entre 5 y 18 años que están en el sistema escolar primaria, secundaria o prepa, ellos pueden tener acceso a la educación canadiense pública de forma completamente gratuita, sin ningún costo automático, ¿no? Entonces, otro beneficio. Y eso se da a lo largo de todo el país, ¿no? En Montreal, en todas las instituciones públicas del país. Entonces, la verdad que son muchos beneficios que ofrece Canadá y es muy, muy interesante. Por eso también muchas familias enteras, ¿no? Con 2 hijos, papá, mamá, 2 hijos y el perro, y todos se vienen por acá, para Canadá y todos se instalan aquí. Porque también dijo y eso es lo que dijo nuestro ministro de Migración, para que vean un poco la dirección del pensamiento del gobierno canadiense sobre la educación. Y a ver si podemos poner la quote de nuestro ministro de Migración, el señor Medicino, que dijo en varias conferencias de prensa, dijo, nuestro mensaje a los estudiantes y graduados internacionales es muy sencillo. No solo queremos que estudien aquí, queremos que se queden aquí. ¿Okay? Y eso va de la mano con lo que les decía de la necesidad que tiene Canadá de traer más inmigrantes para cumplir con su crecimiento económico, cumplir con las aperturas, las oportunidades laborales que tenemos, el crecimiento de nuestra economía. Este año, por ejemplo, en 2021 vamos a crecer de un 5%. Entonces, son muchas cosas que hace que Canadá está buscando talento, está buscando gente para quedarse aquí y qué mejor que un estudiante que viene ya preparado, aclimatizado, certificado sobre todo y que puede participar en nuestra economía. Muy bien. Verónica, I just changed your name to Verónica. It's okay. What would you say are the top 3 or top 5 areas of opportunities in terms of work opportunities, and also maybe relate this to immigration out of the program that you offer? You talked about networks and all that. You talked about health. So tell us, let's say, the 5 top areas of opportunities for international students right now at Lester B. Pearson. Okay, for sure. I would definitely say that anything in technology is obviously, like the rest of the world, is a top industry. So in that industry, we have computing support, residential, commercial drafting would be included, and telecommunication programs.
The next one I would definitely say is in the culinary arts or the tourism industry. Montreal, after COVID, is gonna go right back up to where it was before COVID as one of the top destinations to travel in North America. So there's tons of opportunities in the service industry, whether it's at hotels or in restaurants. The other one is for sure the health industry, and that like we see that everywhere in the world. The pandemic has shown where there's major shortages, so that would be definitely another area. And finally, what I would recommend in terms of choosing a program, since we already know that these are programs that are already targeted to have a great employability factor, that it should really meet the passion of that student. So whatever passion they have, or even the background that they may have, it's important to make that alignment between what they want to do, what they've done in the past, and what they plan on doing in the future, so that there is this connection. So those would be the top, basically the top programs I would talk about. Yeah, and it's great that at Estudia you have all these programs. There are all these great programs, that offer certification in the area, and the institution is also very well recognized by the industry in the Montreal area. It's the second largest English-speaking school district as well. So it's not a new kid on the block. The Lester B. Pearson is a very well-known and recognized institution, and that goes a long way when you graduate and when you're looking for work, right? Exactly. Okay, tell us about the opportunity for students to learn French while they're studying at Lester B. So, as you know, Quebec is a French-speaking province, and one of the things that we know for sure will enhance a student's possibilities to work and integrate well is to learn the language. As Spanish-speaking students, French is not a difficult language for them to learn. So what the government has put in place through the Ministry of Immigration Quebec is that there are opportunities to take French throughout the city. So it's on the website of the Ministry of Immigration Quebec, and students can choose a location where the classes are being given very close by to where they work or they live, and that way it's much more accessible. And they are part-time or full-time. Sometimes students will wait till after they graduate to start learning the French. And in some cases, they may be even subsidized by the government to take the French classes. So there's tons of opportunities to learn French, and it's something that the government has really put a priority on, because exactly for the reasons I stated before, in order to secure and to ensure that international students will stay in Quebec, because we want them to stay, then we're giving them this opportunity to be even more competitive and more easily integrated into our communities. A mí se me hace una muy buena idea, una gran visión de parte del gobierno de Quebec ofrecer francés a la población, porque nos conviene a todos. A todos nos conviene aprender otro idioma, además tan bonito como el francés y tan cerca también del español. Pero también les ayuda para sus trámites de migración, les ayuda para conseguir mejores oportunidades laborales, les ayuda para que les vaya mejor con las chicas o los chicos. Todos esos son muy buenos beneficios y el gobierno quebequense lo está ofreciendo de forma gratuita a ustedes y sus familias, inclusive, si están estudiando en una institución pública en Quebec. Muy bien. Tomamos unas preguntas más, Veronique, ¿te parece? Alexis Jaime, what is the COVID situation right now for the upcoming courses? Very good question. Very good question. Thank you, Alexis. So, obviously, the pandemic has affected all institutions, but one of the things we're very proud of, and one of the things we have to give credit to our government, is that we were able to keep our schools and our campuses open. Not 100%, face-to-face, but a good portion of the education continued to be offered in campus. And that's really important because international students don't travel across the world to stay in their living rooms, right? So they really want to have the experience and learn in their campuses. And so this has been the case, and we continue to, of course, implement all the sanitary measures. And come September, we will continue to offer our classes in campus, face-to-face,
And today we had a big announcement by the government. Things are going super well here in Quebec. Vaccination is almost at 75% of the adult population. We've done very well here. Of course, everybody's suffering from this pandemic, but considering Quebec has done a really great job, and we're really proud of the fact that our institutions were able to remain open and will continue to be open in the months to come. Yeah. Sí, es un punto muy, muy importante y gracias por la pregunta, Alexis. Sí, para septiembre se planea a lo largo del país un regreso a clase presencial. Se planea también, pues ya anunció, de hecho hoy nuestro primer ministro Trudeau anunció que todos los alumnos internacionales tendrán acceso a la vacuna. Yo conozco varios alumnos internacionales que están de clase que están aquí en Canadá ahorita y hablé con ellos hoy y dice, yo tengo mi cita para sábado para la vacuna. O sea, ya están aquí. Los que están aquí ya pueden recibir la vacuna y los que van a llegar en los próximos meses y después también van a recibir la vacuna sin ningún costo, obviamente. Y eso es para el bien de todos, ¿no? Hoy día, al final de marzo, estábamos llegando casi al 50% de la población canadiense adulta ya vacunada. Verónica dice que están llegando al 75% en Quebec, pero digamos que a final de mayo Canadá planeaba llegar a un 70% de la población vacunada y un 100% en julio, por lo menos con la primera dosis, ¿no? Y después ya empezaremos, bueno, ya varios también ya tendrán la segunda dosis. Los planes están no alargando, acortando un poquito, o sea, es decir, vamos recibiendo más vacuna de lo previsto, entonces estamos acelerando el plan, pero digamos que vamos muy bien. Y Quebec, hoy sí anunciaron una cosa muy buena, que ya había ciertas restricciones y hoy anunciaron que el 28 de este mes ya vuelven a abrir a otra etapa más abierta. Entonces, muy buenas noticias. Quebec lo ha hecho muy bien. Y como dice Veronique, pues nuestros gobiernos y nuestras instituciones, la verdad, se han manejado a la altura y es lo que nos permite que no hemos tenido tantos casos y que ya podemos hablar realmente de un regreso a clase en septiembre. ¿Okay? Muy bien. A ver, una pregunta más. Mientras, sé que siguen entrando muchas preguntas. Even if the course I'm interested is 1 year, can I still apply for the postgraduate work permit? Yes, the programs that are 900 hours or more are eligible for postgraduate work permits, so that's 1 year. You would get, of course, 1 year postgraduate work permit because of the length of the program. But to your question, yes, you are eligible for postgraduate work permit. Sí. La única diferencia es que si tomas un programa de 1 año, que en este caso son 900 horas de programa, el Postgraduate Work Permit es de 1 año. Si tomas un programa de 2 años o de 1,800 horas de estudios, tu Postgraduate Work Permit es hasta por 3 años. Entonces, esa es la ventaja. Pensamos que a los 3 años tienes más tiempo para ir preparando tus expedientes si deseas emigrar, preparar tus cosas y empezar a trabajar, y después de 1 año ya puedes aplicar por la residencia. Pero al año también lo puedes manejar y como hay tanto trabajo, pues también no es una mala idea. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Cari, ¿tengo que acreditar con un documento el idioma inglés nivel intermedio para estudiar? Sí. Todos los programas del LBPSB piden un cierto nivel de inglés comprobable, es decir, en IELTS, TOEFL, CALE, que es el que tenemos en la pantalla, que ven alrededor de la pantalla, que es un examen canadiense, es el examen más reconocido en Canadá, es de un instituto canadiense inclusive. Y CALE son 60 puntos, IELTS 6.5, ¿correcto? ¿O 6? For which one? IELTS, is it 6 o 6.5? No, 5.0, 5.0. Oh, 5.0. Entonces, y eso es otra ventaja también con el STB, que el nivel de inglés que piden ellos es más bajo que algunas otras instituciones. Entonces, IELTS 5.5, CALE va a ser 50. Entonces, sí, pero lo tienes que comprobar. Si te interesa, si vas en classeducation.com/CALE, CAEL, allá puedes ver toda la información del examen, cuánto cuesta, pues
ya de una vez apartar tu examen para el próximo fin de semana y ir viendo, cuándo puede ser tu examen. En la página de clase también puede ser un examen de inglés gratuito para ir viendo, ir midiendo las aguas un poquito, ver cuál es tu nivel. Y si alguno de ustedes no tienen nivel de inglés, también tenemos cursos de inglés en línea que pueden empezar a hacer para que cuando llegan a Canadá ya pueden empezar a entrar directamente al college y entrar también directamente a trabajar. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Irma, ¿qué requisitos son para estudiar beauty care en Canadá? What are the requirements? Same as all the other programs. So the level of English, the high school diploma, and that's basically it. So these are entry level programs. So all the requirements are the same for all programs, with the exception of the health programs, which might have more specific prerequisites. But the beauty care, the high school diploma, and a level of English intermediate will be sufficient. Okay. Muy buena pregunta. Gracias, Irma. Or Cobos, due to the pandemic, the borders are not closed to migrate from Mexico? No. Las fronteras no están cerradas. La frontera está cerrada para... la frontera está abierta para trabajadores esenciales, canadienses, residentes canadienses y estudiantes internacionales, con un permiso de estudios válido para entrar a Canadá. Entonces, no estamos recibiendo alumnos de México y de otras partes del mundo cada semana en Canadá. La frontera está abierta para alumnos internacionales desde el 20 de octubre de 2020. ¿Okay? Entonces, sigue abierta. Hay ciertas cosas, hay ciertas restricciones, una cuarentena de 14 días, hay que tener su permiso de estudios y todo eso, pero nosotros les vamos acompañando, guiando sobre las cosas que hay que hacer, pero entre comillas es sencillo y uno sí puede entrar a Canadá en esos tiempos también. Muy bien. Gustavo Castillo, ¿en cuánto se estima el costo de vida medio de un estudiante por un año? How would you answer that question, Veronique? So the cost of living, so, I mean, if we break it down, if you're looking for an apartment most of our international students will share an apartment with another student. So you're looking at rents in the vicinity of around $800 a month, plus food and public transportation. I would say that the cost of living would be somewhere around 1,500, maybe 1,800, if you're, reasonable and not too extravagant. And that really is easily funded, or let's say easily supported by part-time jobs. As Bruno mentioned earlier, you can get a good part-time job that pays you somewhere in the vicinity of $1,200 to $1,600 a month. So with a little bit of savings and a part-time job, the cost of living is quite reasonable in Montreal. Sí, lo que siempre decimos es que con lo que gana uno medio tiempo mientras está estudiando, uno se puede mantener. Pero sí, tiene que tener un fondo para pagar la escuela, porque con lo que van a generar mensualmente van a cubrir sus gastos, casi la mayoría de sus gastos. Pero sí hay que tener un ahorro para la escuela. ¿Okay? Recuerdan que mientras están estudiando pueden trabajar medio tiempo y tiempo completo en épocas de vacaciones. Si toman vacaciones en el verano, pueden trabajar tiempo completo en el verano y aprovechar para ahorrar dinero ya. ¿Okay? Karen Hernández, si quiero tomar un año de curso de inglés, mi pareja puede trabajar mientras yo estudio inglés y después estudio un diploma. No, Karen. Mientras estás estudiando inglés, tú no puedes trabajar y hasta hace poquito tampoco tu pareja. Si estás inscrita con una carta de aceptación condicional, digamos que de la institución postsecundaria y entras para aprender inglés, hay ciertas provincias o instituciones donde tu pareja podría trabajar. Eso depende un poquito del oficial de inmigración que te va a tocar cuando cruzas la frontera. Entonces, es una línea un poco delgada, es una zona un poco gris, pero en ciertas partes del país sí puede ser eso, pero tienes que estar registrado, pues tienes que tomar el curso de inglés en la misma institución pública donde vas a estar registrada para un programa de educación postsecundaria después. You agree with that, Veronique? Mm-hmm. If someone is studying only English, her partner
could work in certain parts of, maybe, I don't know about Quebec, but you would have to be in an English program and pre-registered in this. You have to be in the English program in the same institution as you'll be taking your post-secondary program, and you'd have to be pre-registered in that program as well. Yeah, it's a pretty specific example, so I would definitely recommend speaking with a consultant, just to make sure that they've made the right choices there. Yeah. Bien. Ok, Gustavo, otra vez, existe actualmente la oportunidad de comenzar los estudios en LBPSB en mi país partir a Montreal para continuar mis estudios, digamos, al comienzo del segundo semestre. So unfortunately, no, our government does not want or recognize doing our training outside of the borders. So for students that want to study at LBPSB School Board, they need to be arrived and ready to be present in Montreal to begin their studies. Sí, como son programas vocacionales allá, ellos quieren información presencial, ¿no? O sea, educación presencial. En el caso de varias otras instituciones a lo largo del país, uno sí puede empezar en el verano o en septiembre. Sí, hay algunos que empiezan en julio, otros que empiezan en septiembre, otros que empiezan en octubre. Uno puede hacer hasta el final de 2021, uno puede estudiar en línea y luego reincorporarse al programa en enero 2022, sin que eso afecte nada de su programa, nada de su capacidad de trabajar mientras estudia y mucho menos afectar su capacidad de tener el Postgraduate Work Permit al graduarse. Eso es un beneficio adicional que dio el gobierno canadiense en el 2020. Ok, mucha gente nos está preguntando dónde se pueden acercar a nosotros para tener más información. Entonces, yo les invito a dejarnos sus datos en la plataforma donde se encuentran. Hay donde dejarnos sus datos o el equipo de clases les va a mandar un landing page donde nos pueden dejar sus datos. Nosotros haremos lo más veloz posible para contactarlos y darle la información que nos están pidiendo. Es momento, el COVID se está acabando, las cosas van mejorando muchísimo en Canadá. Les invito a iniciar su proceso porque todo eso es un proceso, ¿no? Todavía estaríamos posiblemente en posición para septiembre, pero si no, para enero también de 2022. Hay que ir planeando. Recuerden que en Quebec hay dos tramitación de visados que hay que hacer, el que es de Quebec y después el de la visa federal. Entonces, eso también tarda tiempo. La institución también se demora en darnos una aceptación oficial de su aplicación, una decisión sobre eso. Entonces, hay que trabajarlo con tiempo. Les invito a que nos dejen sus datos para que les mandamos información y iniciamos este proceso lo más pronto posible. Hay más preguntas sobre asuntos de financiamientos y quisiera que hablemos de eso porque sé que es un tema central para varias personas. En 2020, mucha gente nos pregunta sobre eso y nos dimos la tarea de encontrar empresas fiables con tasas de interés competitiva y lo hicimos. Tenemos un par de empresas en México que ofrecen financiamiento. Un porcentaje de lo que necesitan o hasta el 100% del costo que necesitan. Ofrecen financiamientos desde 6 meses hasta 5 años. Y entonces el proceso es muy sencillo. Se ponen en contacto con ellos. Les hacen un estudio socioeconómico por teléfono en 5 o 10 minutos o por Zoom. No tienen que ir a sus oficinas. Es un proceso sin costo y sin compromiso tampoco. Pero en 10 minutos les pueden decir básicamente si son sujetos a un financiamiento y por qué monto. Y allá juntos dicen a partir de cuándo lo quieren y a qué plazo lo van a querer ver. Y juntos ya, según el plazo y el monto, van a ver cuál será el pago mensual. Y obviamente hay varias opciones. Eso aquí en la pantalla es una opción, pero un ejemplo aleatorio de un número aleatorio que escogimos de 175,000 pesos, que es más o menos los $11,000 que habla Veronique de un año en LBPSB. Nos daría un costo mensual a 24 meses de 9,726 pesos y si fuera 3 años, 7,340 pesos. Son ejemplos nada más. Les invito a que nos piden los datos y les podemos poner en contacto con ellos para que no se demoran y no digan, no puedo y mejor espero a que tenga el dinero.
con estas herramientas pueden iniciar sus procesos ya y pueden aprovechar esas grandes oportunidades que hay en Canadá para ustedes. ¿Okay? Entonces, con su asesor de Class Education lo pueden seguir viendo. Muy bien. A ver, ya me quiero comentar, Veronique, ¿tú te acuerdas que Montreal fue nombrado el año pasado la mejor ciudad del mundo para estudiar? ¿Te acuerdas? O creo que fue 2019. Montreal was named best city in the world to study. That was an impressive award. Yes. Because of the quality of its institution, because of the quality of life, because of the cost of studying in Montreal as well. Again, very, very big award that Montreal won in 2019. Best city in the world to study. It is the second largest city in Canada. It is larger than Vancouver. It's a little smaller than Toronto. And a beautiful, as you mentioned earlier, a beautiful city because of the duality between the French and the English and the architecture and the history, the mere history of Canada. Canada started in Quebec. You know, everything started in Quebec. Everything started happening in Quebec. That's where the first discoverers arrived in, a long time ago, 500 years ago. We won't touch your history, Bruno. Let's not talk more about how long ago. Okay, so we talked about immigration, we talked about financing, talked about vaccine. Well, let's take a few more questions, and then I'll give you a few minutes, Veronique, to maybe add some last words and before we call it a night. Here's another question from Henry Rodriguez. My uncle lives in Montreal. It is possible for him to take a walk at your facilities for further information. Absolutely. We would be very happy to welcome him. And so just reach out to our friends at Class Education, and they will make the link to us, and we would be happy to welcome your uncle so that he can see with his own eyes what a great place it would be for you to study. Yeah. Sí, Enrique, coordina con Class porque no vaya ahí, porque hay mucha gente ahí, pero no va a saber quién es. Entonces, para coordinar la reunión, para que alguien lo pueda atender como debe ser. ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿El pedir un financiamiento afecta cuando se pide la residencia permanente? Fíjense que yo nunca había pensado en esa pregunta, pero ya van varias veces que me la hacen. Y la respuesta es no. No afecta nada, Silvia. El hecho que pides un préstamo en tu trámite de residencia no afecta nada. No tiene ninguna relación una con la otra. Lo único es que cuando si aplicas por un financiamiento, al aplicar por la visa de estudio y de trabajo, sí vas a tener que calificar para que te den la visa. Y una de las cosas que te piden para calificar es que demuestras que tengas los recursos para mantenerte en Canadá mínimo por el primer año. Y eso concretamente significa que te piden ver que tengas acceso a un mínimo de $12,000 canadiense en tu cuenta, en una cuenta de ahorro, una inversión de ti, de tu pareja, de tus padres. Alguien tiene que demostrar con estados de banco que sí tienen acceso a este dinero. ¿Okay? Ahora, si la escuela está pagada, nosotros metimos el recibo de la escuela en la aplicación, lo cual significa que ya tienes mucho menos gastos, entonces este mínimo también se va bajando. ¿Okay? Entonces, si lo prepagas con un préstamo, ayuda inclusive a que consigues la visa de estudios. Muy bien. Pajoran ¿cuánto es el fondo que uno debe llevar para estudiar? Bueno, ahí está la misma pregunta, ¿no? Lo que pide Inmigración Canadá es que por la primera persona piden un mínimo de $12,000. Recomendamos tener más que $12,000. Y para cada dependiente o persona adicional son $4,000 adicional. Entonces, el caso tuyo sería 3 personas, entonces sería $20,000 que tendrías que colaborar entre estados de cuenta tuyo y tu esposa, o también pueden ser sus papás. Y no tiene que ser dinero en la cuenta de cheque, puede ser también una inversión con liquidez, no una casa. Una casa te ayuda para demostrar arraigo a México, pero no te ayuda para demostrar liquidez. ¿Okay? Entonces, tiene que ser acceso a fondo de inversión o cuentas bancarias. Muy bien. Ok. One more. Always one more. Gustavo, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje de los egresados de el Estudia que encuentran un trabajo cuando se gradúan?
So the percentage of placement post-graduation? Yeah. That's the question? Yeah, so, on average, 80%, but it's higher than that because, as I mentioned, the programs are highly sought after for employers, but also because of the accessibility through the internship to actually be in contact with potential employers. So the the placement post-graduation for employability is very, very high. So on that much, I'm 100% confident. Okay. Yo diría que 9 de 10 que trabaja, es decir, para mí es decir que quien quiere trabajar encuentra trabajo, quien no trabaja es que o no quiere trabajar o se regresó a su país de origen o siguió sus estudios también, quizás, que también es una posibilidad, ¿no? Pero yo creo que cuando se gradúa uno y uno quiere trabajar, siempre encuentra trabajo al graduarse de un college en Canadá. Okay. Okay. Tenemos un testimonio, Veronique, que quisiera escuchar. Es un testimonio de un joven mexicano que está estudiando en Estudia, que nos puede contar un poco rápidamente. Es un video de 2-3 minutos que nos cuenta de su experiencia en Estudia. Lo ponemos y luego regresamos para terminar y despedirnos. ¿Te parece? Hola, mi nombre es Juan Plovera. Vengo de la ciudad de León, Guanajuato, de México. La razón por la que vine a Montreal fue porque cuando estaba en bachillerato buscando por universidades, yo quería irme a algo internacional y vinieron a mi escuela con el programa de Lester B. Pearson en Montreal y se me hizo muy interesante porque yo ya estaba aprendiendo francés y quería mejorarlo y creo perfectamente que Montreal era la ciudad perfecta para aprender y mejorar mi inglés y mi francés juntos. Me encantó la ciudad, investigué sobre la ciudad. Era una ciudad muy viva, la gente aquí es increíble y hay una mezcla de culturas de todo el mundo, no solo la canadiense, sino de todas partes, que te enseñan y te abren la mente de cómo cada persona vive su vida de distinta manera, pero todos buscando el mismo camino. Mi experiencia en la escuela fue muy divertida. Todo el staff que trabajaba ahí era muy dedicado desde que llegué. Mi agente se llama Melanie. Ella me ayudó todo. Papeleo, siempre estuvo ahí dispuesta para mí. Cualquier cosa que necesitaba, ella me decía, aquí estoy para ti, Juan Pablo. En el proceso, los profesores también. Okay. I don't think we heard that very well, did we? I heard it. I don't know if our participants did, but I heard it. Okay. Bueno, ahí nos dirán si lo escucharon. Yo no logré escuchar bien. De todos modos, lo que vamos a hacer en la grabación de eso, vamos a mandarles el link de este testimonios para que lo puedan escuchar con calma y sin interrupción, por si lo escucharon como yo, muy, muy cortado. Entonces lo van a recibir y también lo verán en nuestra página de Facebook o YouTube para que lo escuchen con calma. ¿Ok? A ver, ahí siguen entrando las preguntas, pero no quiero abusar de tu tiempo, Veronique. Tengo una pregunta más de Carrie que estoy viendo porque tiene un bebé. Carrie dice, sí quiero estudiar, pero tengo un bebé. ¿Hay opciones de guarderías? That's a good question. In theory, yes, there would be access, but this would be an extra step and some extra research that I would definitely recommend doing before arriving, so that there would be that possibility. But that's a good question. Please reach out to the team at Class Education, and we might be able to dig a little bit deeper to see how that works. Sí, entonces en Quebec hay un programa de guardería que cuesta, si no me equivoco, $7 o $9 por día. Que es un programa más económico de todo el país, es un programa revolucionario, porque aquí, por ejemplo, en Vancouver, cuesta $1,000 al mes una guardería. Entonces, a $7 o $9 por día es mucho más económico, obviamente. Entonces, pero al mismo tiempo, Quebec es la población a nivel mundial con la mayor cantidad de mujeres trabajando en el mundo. Okay, en cualquier país o sociedad del mundo. ¿Por qué? Porque las guarderías son muy económicas. Al mismo tiempo que son económicas, obviamente están muy ocupados porque todo el mundo pone sus hijos en las guarderías, entonces requiere apartar lugar desde antes y allá el Estudia nos podría apoyar, dice Veronique. Muy bien. Oye, pues Veronique, thank you very much. I'll give you a minute or two to if you have something else you'd like to say, and then we'll call it a night for this webinar.
and I might take a few more questions if something comes up, and then we'll finish. Great. Well, thank you so much. For those of you who heard Juan Pablo, the testimonial, I do invite you to listen to his experience, because he really expressed exactly what I would hope that everybody gets as an experience when they come and study with us. He talks about his experience not only in the city, but in his studies. And really, he illustrates how the experience has been such a positive one for him, and how it's opened up all sorts of possibilities. So this is what I hope that our listeners have been able to get good information about the destination of not only Montreal, but the Lester B. Pearson School Board, and all the options that are available to you. I want to thank the team at Class Education. We consider our working partnership and our relationship very strong. You will get absolute great service from the people at Class Education, and they link with our team. And as Juan Pablo says in his testimony, we have a very dedicated staff on our end as well. So I think all in all, I invite you to really look very seriously at these options with the help of your colleagues at Class Education. And I really thank you today for being here and for allowing us to really share what the options are. So it's been a real pleasure, and I thank you, for animating this session this evening. My pleasure, Veronique. So it's always a pleasure to share the screen with you. It's the second or third time that we do this in the last 15 months, and it's always been a lot of fun and very informative as well. Muy bien, pues yo les quiero dar las gracias a Lester B. Pearson por darnos este espacio para compartir con ustedes. Y como dijo Veronique, nosotros somos entrenados por Lester B. Pearson en todos sus programas, en todos sus procesos de aplicación. Entonces sabemos cómo funciona su proceso de aplicación y de aceptación de estudiantes. También les apoyamos en todo lo que es juntar los documentos que se requieren para cada programa. Entonces, si son serios en hacer estudios en Canadá, la verdad que Class Education es su opción, y yo les puedo dar esas garantías que están en la pantalla, ¿no? Al trabajar con nosotros, yo les garantizo, yo personalmente, al nombre de todo el equipo de Class Education, que van a encontrar con nosotros el mejor programa, el que más se adapta a sus necesidades. También les garantizamos que van a optimizar el tiempo de sus aplicaciones y que van a tener aplicaciones sólidas para ser revisadas por las instituciones. Vamos a potenciar sus posibilidades de ser aceptado por las mismas instituciones y hacer que esta aceptación llegue lo más rápido posible, porque le damos seguimiento. Vamos a maximizar sus posibilidades de recibir su permiso de estudio de trabajo, el permiso tan importante, porque si tenemos todo lo demás, pero no tenemos permiso de estudios, no hay viaje, ¿no? Es así de sencillo eso. Entonces, muy, muy importante. Y también, como garantía número 5, es un acompañamiento a lo largo de este proceso, de esta gran aventura de ir a estudiar a Canadá. Hay muchas cosas que cuidar, muchas cosas que contemplar y preparar. Y nosotros le vamos a estar acompañando en el antes, durante y después de todo eso. Y vamos a también manejar su inversión de la forma más inteligente posible. Hay gente que tiene diferentes presupuestos y podemos ir viendo cuáles son las instituciones o las ciudades o las provincias que más se adaptan al presupuesto que tienen, ¿no? Entonces, cuentan con nosotros. Esas son garantías de Class Education que ofrecemos a todos nuestros alumnos. Y terminando, les quiero decir, sesiones informativas así no pueden y no deben de terminar con solamente información, porque información es muy importante, pero acción con la información es lo que es lo que valida la información. A tomar una acción así en frente a la información que tenemos es lo que va a empezar a cambiar el rumbo de sus vidas, el sueño que tienen de estudiar en Canadá, para que no se quede un sueño, que sea un proyecto y que sea después una realidad. Eso se hace con acciones. En Class Education estamos aquí para apoyarlos. Espero poder acompañarlos en este proceso. Nos encantaría. Tenemos 27 años haciendo eso y todavía nos emocionamos ver gente subirse a los aviones, cambiar sus vidas, y vamos viendo el impacto que esos programas tienen en sus vidas. Así que espero que podamos ser quien los acompaña en este gran viaje. Yo les
aseguro que ni Canadá, ni Quebec, ni el Estudia Pearson, ni clases les vamos a decepcionar en este gran viaje. Y nada, esperamos poder servirlos. De ahí me despido. Nos vemos el próximo jueves en nuestro próximo webinar a la misma hora, 7 p.m. hora de México. Hasta entonces les deseo una feliz noche y que se mantienen muy, muy seguros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Merci, Véronique. Merci. Au revoir.